Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, un muy feliz y bendecido miércoles a todos y cada uno de ustedes. Que la alegría del Señor, cuya palabra hemos escuchado el domingo pasado, siga haciendo que nuestros corazones se vayan cada vez más y más decidiendo por su seguimiento, por su palabra y a entregar toda nuestra vida al único que puede darnos la plenitud de la existencia, a Cristo Jesús nuestro Salvador. Este domingo 13 del tiempo ordinario, domingo 13, la palabra de Dios nos ha mostrado algo sumamente interesante. Miren, hermanos y hermanas, cuando se empieza a estudiar la Biblia y sobre todo los evangelios, uno descubre que hay algunos momentos que son como que claves en la vida de Jesús y que los evangelistas quisieron poner de manifiesto. Tan es así que prácticamente se podría decir que estos momentos fueron en la vida de Jesús, y así nos lo mostraron los evangelistas, prácticamente, y permítame hacer el ejemplo con este objeto, como un parteaguas. De tal manera que si la vida de Jesús iba así, hay un momento en el que por alguna decisión que él toma o alguna frase que él comienza a decir, su vida comienza a tener una dirección muy específica. Si ustedes recuerdan, el evangelio del domingo comenzaba diciendo que Jesús tomó la firme determinación de dirigirse hacia Jerusalén. Esto que pareciera ser un dato cualquiera, no lo es, porque Jesús comienza a decirles a sus discípulos que esa subida a Jerusalén no va a ser una Pascua más, sino que va a ser la Pascua, aquella Pascua en la cual la ofrenda ya no va a ser el cordero pascual que cada año los israelitas sacrificaban para conmemorar la salida de Egipto, sino que va a ser la Pascua por la cual Él se convierta en el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Y entonces vemos a un Jesús decidido, firmemente decidido. Esa palabra decisión pareciera que se ha borrado de nuestro vocabulario, sobre todo porque las personas están siendo prácticamente manipuladas para solamente tomar opciones. Y el problema de toda opción es que parece que si se toma una, después se puede tomar otra. Pero la diferencia entre opción y decisión es que las opciones pueden cambiarse, las decisiones no. Y es aquí por lo cual podemos comprender por qué en el Evangelio se muestra a un Dios decidido, a un Dios firme en la decisión que ha tomado frente a discípulos que no saben tomar decisiones como Él las toma. Y entonces vemos tres casos. Uno, le dice a Jesús, sígueme, pero, perdón, corrijo, a uno, Jesús precisamente, como le escuchamos, le dice como respuesta, tú quieres seguirme, pero ten en cuenta que yo, a diferencia incluso del más sencillo de los seres vivos, de los animales, yo no tengo ni siquiera una guarida, una madriguera. Yo voy de camino. Si quieres seguirme así, ven. No le dice que no, pero le dice, ten en cuenta en qué condiciones me vas a seguir. Segundo, a otro le dijo, sígueme. A este sí, era con el que me estaba equivocando, perdón. Pero entonces, este le responde a Jesús con un pretexto. Déjame primero ir a enterrar a mi padre. Y entonces Jesús le replica, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Jesús pareciera hasta inhumano,
Sin embargo, no lo es. Él sabe que precisamente los seres humanos hacemos de nuestros duelos, de nuestros abandonos, de nuestras renuncias, el pretexto para nunca seguirlo. Tercero, como a este hombre que le dice: Señor, te seguiré, pero déjame primero despedirme de los de mi casa. Jesús le responde con una enseñanza muy interesante. Aquel que toma el arado y vuelve la vista hacia atrás no es apto para el reino de Dios. ¿Qué significa esto? Quien sabe arar la tierra, sabe que precisamente para que la tierra quede bien arada, se tiene que fijar sobre el terreno un objetivo. Y sobre ese objetivo debe de ir encaminando la yunta de bueyes para ir arando la tierra. Si esa vista se voltea, si la cara se voltea y se pierde de vista el objetivo, ese surco va a ir chueco y no va a servir. Por lo tanto, hermanas y hermanos, ¿cómo poder ser discípulos de un Dios que toma decisiones y no las cambia? La clave está precisamente, como lo escuchábamos en la primera lectura, en dejarnos tocar por su gracia. Para Eliseo, ese manto con el cual Elías lo tocó fue posteriormente el signo de que el Espíritu de Dios se quedaba con él después de que Elías subió a los cielos en aquel carro de fuego. Y para nosotros ya no es un manto cualquiera el que se nos otorga, es precisamente la gracia del Espíritu Santo. Esa gracia del Espíritu que nos da la libertad, pero una libertad, como lo decía el apóstol Pablo, no para hacer de nuestros antojos y caprichos la ley de nuestras vidas, sino para que se convierta, y aquí está la clave, en el aliciente que nos lleve a tomar decisiones firmes como las de Dios. Y aquí es donde yo creo, hermanas y hermanos, que todos estamos llamados a comprender lo siguiente, y con esto termino. Los textos de los llamados de Jesús no son simplemente textos sacerdotales. No todos los pasajes vocacionales del Nuevo Testamento de los Evangelios eran para que aquellos a quienes Jesús llamaba se volvieran sus discípulos, sino era para que se convirtieran precisamente en hombres y mujeres decididos a vivir como Él. Por eso, aunque tú no estés llamado como yo al sacerdocio ministerial, tú sí estás llamado como yo y como todos al seguimiento de Jesús. Te entiendo, porque a mí en lo personal muchas veces me ha costado decirle sí a Jesús, pero también te lo puedo decir, aunque cuesta, la mejor decisión es entregarse a Él. Entrégate a Jesús y lo que te pida, hazlo, porque Él no te va a pedir algo para lo cual no te dé el don de su gracia. Y entonces asume tu vocación cristiana con toda decisión, con toda determinación. Tú también, yo también, todos subamos a Jerusalén, vayamos hacia Cristo. Precisamente en el Evangelio de Juan, aquel discípulo que hoy celebramos, aquel apóstol que hoy celebramos, Santo Tomás, que muchas de las veces le decimos simplemente el incrédulo, es del único, óiganlo bien, del único en el Evangelio de Juan capítulo 11, que se dice que cuando Jesús se fue hacia Betania para ir a resucitar a Lázaro, fue el único de los discípulos, ni siquiera Juan, el discípulo amado, el que dijo, vayamos todos a morir con él. Y es que tal vez era lo que le faltó terminar de entender a Tomás. El maestro no solo muere para morir, sino que muere para resucitar. Para eso va a Jerusalén, para cumplir su misión de vida, su vocación. Nosotros seguimos a un Dios que vivió su vocación. Tú no seas un cristiano que no vive su vocación, vívela,
porque el Señor la vivió. Y entonces sería incongruente querer seguir a alguien que sí vivió su vocación, mientras que tú no la vives. Escucha tu vocación de parte de Dios. Tómala con decisión y con su gracia ve hacia adelante. El Señor te bendiga y te proteja para poder hacerlo. Y si has caído en este camino, levántate. Dios no te ha dejado de llamar. Dios te sigue esperando. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios con ustedes.